Hola y bienvenidos a otro segmento y seguimos con la hispanidad este mes. Empieza septiembre 15 a octubre 15, pero para nosotros los latinos, nosotros seguimos de rolling pin por ahí para abajo con nuestra fiesta. Y hoy pues tenemos a otra invitada que nos va a hablar de un festival gratis para el público que también va a celebrar la hispanidad en Haines City. La dama se llama Marisol Ortega y ella es de la organización Hispanic Leaders Network. Bienvenida a ¿Qué pasa, gracias, Polk? Anita, gracias. So, Marisol, dime de dónde originalmente eres tú. Originalmente somos del Bronx, New York. In the house. Sí, nosotros nos mudamos aquí como para el 92, pero mi familia es de Yabucoa, Puerto Rico. Yabucoa, Puerto Rico. El otro día estaba viendo yo un programa o vamos a decir una serie de después del huracán María de Yabucoa y cómo se ha levantado y todo y yo pienso ir para allá. Sí, es bello. Porque es la costa. Es bello. La familia de nosotros es de la playa y como 2 años atrás fuimos a buscar parte de mi familia que queda ahí. Y es una área bien bonita porque ese fue Huracán María que le dio entró bien y malo. Sí. Yo dije, ay Dios, tumbó la puerta. Sí. Pero Dios sabe lo que hace y nosotros somos bien una comunidad que somos fuertísimos en todo. En todo. Y no es porque me lo quiero echar, pero tú sabes, en Vique, lo que de Boricua dicen que el ancestry, la línea de sangre, eso es fuertísimo. Yes. So, entonces entiendo que tienes una organización. Dime un poquito más de esa organización. La organización de nosotros se llama Hispanic Leaders Network. Hispanic Leaders Network es un grupo de nosotros para unir la comunidad de negocios hispanos, de la comunidad hispana, porque nosotros vivimos aquí en Polk County que ya vemos en ahora los números de los hispanos y los latinos que se están moviendo para Polk County. Eso no era así cuando yo me mudé aquí en el 92 y después al fin permanente el 2001, antes de 9/11, que es hoy. No había muchas cosas que estaban pasando en el Northeast area donde nosotros estamos, que es para Haines City, Lake Hamilton, donde nosotros vivimos, y Dundee. Esta organización se creó para nosotros unirnos, hacer eventos, networking, que es algo bien grande, y ahí para tratar de referir y ayudar a los negocios pequeños. La gente que viene de Puerto Rico, de otra área, y quiere tratar de hacer algo aquí, una vida. Es como la cámara que nosotros fundamos, porque nosotros vimos lo mismo, que el escasez de lo que se necesitaba. Y nosotros pues con otras personas en el estado tenemos una cadena grande de cámaras de comercio puertorriqueñas hispanas y nosotros llevamos ya 17 años corriendo de nosotras. Y eso, nosotros tenemos programas siempre que ayudan a organizaciones como la tuya que pueda entonces a la vanguardia, empezar y seguir. Entonces, entiendo que la organización tuya va a llevar un evento y dime un poquito qué fecha es el evento, de qué hora, qué es lo que va a estar pasando ese día. Estamos muy orgullosos de esto porque esto va a ser para nosotros algo grande. Sábado, octubre 5, el evento va a ser en Haines City, en Lake Eva Park. Es que tiene un parque bello. Hay un parque bello, yo sé que usted lo ha visto. Y ahí vamos a tener Mariachi, Sol de América, la orquesta de salsa Son Latino de Orlando. Tenemos a Rica Rumba, que es un grupo espectacular. Me encanta ellos porque ellos sí bailan y hacen todo tipo de música. Vamos a tener alguna gente que van a estar hablándole a la comunidad hispana. Tenemos donde van a tener bailes. Freddy va a ser uno de ellos que va a traer su grupo a bailar y vamos a gozar. Una área para los niños, vamos a tener vendedores, food trucks, de todo. Nosotros nacimos en el Bronx, pero una cosa que era bien grande para nosotros era la parada puertorriqueña y el festival que es en Manhattan, que lo hacen ese mismo weekend. Siempre el corazón de nosotros queríamos hacer algo así de grande para unir los hispanos, porque si uno sabe, los hispanos le cantan a comer, la música, a bailar, y estamos en familia, porque todo es para la familia.
El otro evento es sábado, octubre 12, que es la primera parada anual hispana de Dundee. Y en Dundee es grande porque este es el año de ellos centenal, de 100 años con el town de Dundee, y es la primera parada que van a tener de los hispanos. Y ahí también ahí tenemos puertorriqueños, venezolanos, cubanos en esa área, y queremos celebrar la cultura. Estamos muy busy durante ese mes. Wow, Yes. wow. Entonces, el primer evento va a ser octubre 5. Octubre 5. Que va a ser en Haines City, entonces le sigue octubre 12, Sí. que va a ser entonces en esa área. Yeah. Okay. La parada ese va a ser de 4 a 9 y el festival de 12 a 7. Perfecto. Yeah. Entonces, todo es gratis. Sí, todo es gratis. Qué bueno, qué bueno. O sea, entonces, ¿qué otras cosas vas a tener en el festival de octubre 5? ¿Van a tener rifas o qué es lo que Sí, tenemos vendedores que van a tener rifas. La área de los niños va a ser un poco diferente porque mi esposo quería traer una parte para los nenes que ellos se entretienen. So van a tener donde ellos pueden jugar video games, bounce houses. Después vamos a tener gente de la comunidad, especialmente invitamos a los comisionadores de la ciudad de Haines City, porque para soportar y darle a ellos, en otras palabras, las gracias por soportar a la organización de nosotros. Y de todo, vamos a tener área no sé si se recuerda, pero en Nueva York teníamos un tro de ice cream que se llama Mr. Softy. Ahí, eso de tú oías la musiquita que iba, y yo, mi favorito de Mr. Softy era mi Pineapple Sundae. Yes, ese era mío. Entonces, a mí lo que era piña con la vainilla, yo quedaba, fíjate, encantada de la vida. So, ¿van a tener un Mr. Softy? Un Mr. Softy, Ay, Jesús María piraguas, limbe, cositas que me recuerdan a nosotros creándome en el Bronx, en Nueva York y también en Puerto Rico. Perfecto. Un poquito de todo. Qué bueno. Entonces, si los que nos ven hoy y quieren saber un poquito más de los eventos, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Me pueden llamar directamente al teléfono, o mandarme un text al 863-440-1780. Perfecto. Y también tengo el correo electrónico que es hispanic.leaders.networkpc@gmail.com. Perfecto, perfecto. Bueno, otra vez, las fechas y el horario de los eventos. La fecha del Hispanic and Latin Cultural Festival es sábado, octubre 5, en Lake Eva Park en Haines City, de 12 a 7. Y la próxima semana va a ser la primera parada hispana en Dundee, que es sábado, octubre 12, de 4 a 9. La parada va a comenzar detrás de la plaza de Winn-Dixie Plaza en la 27, y va a seguir hasta Main Street. Wow. Dundee Community Center. Y ahí vamos a tener el DJ, en los dos eventos vamos a tener DJ, pero ahí vamos a tener DJ, y también vamos a tener ahí el grupo Rica Rumba para hacer un poco y sacar a la gente para bailar y todo. Sí, bueno. Eso va a estar bien bueno. Pues perfecto. Bueno, Marisol, Sí, gracias por pasar Anita. acá. Aquí. Gracias. Y así que ya ustedes saben, ya rompió lo que es la hispanidad, el mes de la hispanidad, y fiesta gratis, gente. Ya ustedes que no se queden en la casa, tráiganse sus sillitas, relájense Así y mismo. disfruten. Y no solamente disfruten, pero sean orgullosos de la sangre, el legado que va en sus venas. Así que yo soy Anita, este es un segmento más en ¿Qué pasa, Pop? Y síganos en las redes sociales, que los quiero mucho. Chaito. Septiembre 21 va a ser el Festival Hispano en Lake Gwynn, que va a ser del Parks and Recreation de nosotros aquí en el condado. Eso va a ser de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Después le sigue, a la semana que le sigue, es en septiembre 28, va a ser el Festival Anual de Bonnet Springs en Lakeland. Nosotros estuvimos allá el año pasado y eso quedó exquisito. Y otra vez es gratis para el público, que atiendan al evento. También en octubre 5 tenemos al Festival Latino en Lake Eva, que va a ser octubre 5 de 12 a 8. Y va a volver otro festival nuevo que va a ser promovido y llevado para ustedes por el nuevo alcalde de Haines City, el alcalde Omar Arroyo. Tiene su festival y expo hispano en Lake Eva de 12 a 9 en octubre 12. Entonces les sigue nosotros con algo un poquito más. No tenemos nada de ¿cómo se dice? La noche de las brujas, pero sí tenemos
un evento que se llama el Noche de los Muertos, y eso va a ser en Jade Fox en Lakeland, y es para recaudar fondos, y va a ser para los niños y para los adultos. Entonces, el noviembre 2, de 3 a 6 de la tarde, va a ser para los niños con un trunk or treat, y entonces de 6 a 10 va a ser para los adultos. Van a haber concursos para el mejor disfraz de los Días de los Muertos. Gracias por ver. Así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, Canal para Estar al Día.